Hemostasia. Proceso de tensión o contención de una hemorragia. Vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se lesiona. Este se contrae por lo que disminuye la pérdida de sangre. Las plaquetas son atraídas hacia el sitio de la lesión, donde forman un tapón hemostático temporal en el cual deben situarse las fibrinas para que pueda ser estable. Se forma una malla resistente e insoluble, la cual atrapa las células para formar un tapón que cubre la parte lesionada del capital y así detener la salida de sangre. Se liberan gránulos del citoplasma que liberan serotonina, tromboxano A2, colágeno, ADP y estos atraen más plaquetas. Vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se lesiona. Este se contrae por lo que disminuye la pérdida de sangre. Las plaquetas son atraídas hacia el sitio de la lesión, donde forman un tapón hemostático temporal en el cual deben situarse las fibrinas para que pueda ser estable. Se forma una malla resistente e insoluble, la cual atrapa las células para formar un tapón que cubre la parte lesionada del capital y así detener la salida de sangre. Se liberan gránulos del citoplasma que liberan serotonina, tromboxano A2, colágeno, ADP. Hemostasis secundaria y cascada de coagulación. Vía extrínseca. El factor 3 más el calcio activan el factor 7. Vía intrínseca. El factor 12 activa al factor 11. Este activa al factor 9 y el cofactor 8. El factor 7 y el factor 9 activan al factor 10 y da inicio a la vía común. El factor 10 más el factor 3 más el factor 5 más el calcio y más el factor de tromboplastina activan el activador de protombina. Este convierte a la protombina en trombina, que convierte la fibrinógeno en fibrina. Hemostasis secundaria y cascada de coagulación. Vía extrínseca. El factor 3 más el calcio activan el factor 7. Vía intrínseca. El factor 12 activa al factor 11. Este activa al factor 9 y el cofactor 8. El factor 7 y el factor 9 activan al factor 10 y da inicio a la vía común. El factor 10 más el factor 3 más el factor 5 más el calcio y más el factor de tromboplastina activan el activador de protombina. Este convierte a la protombina en trombina, que convierte la fibrinógeno en fibrina. Fibrinólisis. La fibrinólisis consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. Las células endoteliales sintetizan el activador del plasminógeno tisular, que es una proteasa que degrada el plasminógeno para formar plasmina, que a su vez libera fibrina para degradar los trombos. La plasmina puede digerir a los factores 5 y 8, así como la fibrina y el fibrinógeno. Fibrinólisis. La fibrinólisis consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. Las células endoteliales sintetizan el activador del plasminógeno tisular, que es una proteasa que degrada el plasminógeno para formar plasmina, que a su vez libera fibrina para degradar los trombos. La plasmina puede digerir a los factores 5. Observaciones. En personas con trastornos de la coagulación, el proceso de la coagulación no funciona adecuadamente. Por esta razón, las personas con trastornos de coagulación pueden sangrar más tiempo de lo normal.
y algunas podrían presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones, los músculos u otras partes del cuerpo. Observaciones. En personas con trastornos de la coagulación, el proceso de la coagulación no funciona adecuadamente. Por esta razón, las personas con trastornos de coagulación pueden sangrar más tiempo de lo normal, y algunas podrían presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones, los músculos u otras partes del cuerpo.